Bienvenidos amigos al noveno episodio de Cosmo Criaturas. Como siempre les saluda su amigo Luis Carlos Salazar. Pueden buscarme tanto en Twitter como en Instagram como luiscar_salazar. Nuestras redes en Cosmo Criaturas como Cosmo Criaturas. En Twitter, Facebook e Instagram. Cualquier sugerencia, recomendación a cosmocriaturas@gmail.com. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial. Es el director ejecutivo y cofundador de Neurosis Colectiva, de León Richard. Hola amigos, ¿qué tal? Como bien lo decía Luis Carlos, mi nombre es Richard de León. Soy cofundador de Neurosis Colectiva. Pueden buscarnos en redes, en Instagram o en Facebook. Somos una organización con la finalidad de educar a las personas en el aspecto de salud mental. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco cambiando un poco lo que me siento cómodo, así que vamos a ver qué tal nos sale. Antes que nada, gracias por aceptarnos la invitación. Hoy te traigo el tema de lo que es licantropía. Yo creo que mucha de la audiencia pues está relacionada con el término porque es de hombres lobo, licántropos. Sabemos el conflicto eterno que tienen con gente lampiña, pálida, de colmillos prominentes. Y por ahí van los tiros. Antes de que tuvieran este conflicto pues se van a dar cuenta de que no eran antes como que maldiciones de gitanos, no era de luna llena la cosa, sino que era más estético, era algo más como que de cosmética la cosa. Bueno, yo ahí escuché, pero una historia griega, me parece, no sé si la has escuchado. No. De cómo empezó con un rey que falló a la hora de recibir a los turistas y por su fanatismo religioso empezó a sacrificar a los turistas. Zeus se enojó con él y lo convirtió en lobo. No lo he escuchado. Yo por ahí escuché, no sé si es por ahí la cosa. No, pero sí es parte del folclore. Entonces, lo que es la licantropía, pues dice que aunque la definición de licantropía se refería solo al cambio en la forma de hombre a lobo, el término a menudo pues también es usado clínicamente para referirse al cambio de cualquier forma animal. La licantropía clínica está bien descrita como una paracondición psiquiátrica en la que el paciente cree que es posible una transformación tanto anatómica como de personalidad, por así decirlo, en un animal. Hay dos definiciones existentes, que es primero licantropía, que es ya la creencia popular que tenemos todos de la transformación de una persona en lobo, y la licantropía clínica, que es un trastorno mental en que el enfermo se cree transformado en lobo e imita el comportamiento. Ahí, claro, ya empezamos a hablar sobre términos puramente psiquiátricos, en este caso. Lo que entiendo yo como licantropía clínica viene siendo como un subdominio de algún trastorno psicótico, como sería la esquizofrenia, como sería la bipolaridad en algunos casos, que tienden a tener estos efectos de alucinaciones, que por ahí creo que iría, no es como un cuadro clínico como tal que vas a encontrarlo diagnosticado en algún punto, sino más bien es parte de un trastorno psiquiátrico ya establecido. Más bien es más por ese lado, no es inclusive, me imagino yo que hay asesinos en ese sentido, de lobos que se creían realmente lobos que vienen y matan a otra persona mordidos, por ejemplo, o algo así. ¿Qué puede pasar en ambos casos? Sí, caricias violentas. Sí. Esta es lo que es la licantropía, el folclore, la historia también. De por sí, la teriantropía es una palabra derivada del griego terion, que significa bestia, y antropos, que significa hombre. La teriantropía pues es la creencia en convertirse en humano, en animal y viceversa. Los teriantropos han sido descritos desde las pinturas de los folclores, la mitología y la antropología. La forma más conocida de teriantropía pues es la licantropía, del griego laikos, que es lobo, y antropos, que es hombre. Aunque la definición exacta de licantropía refiere solo al cambio en la forma de hombre a lobo. El término a menudo también es usado clínicamente para referirse al cambio que es ocurrido en la mente del paciente, de cualquier forma animal. La teriantropía, licantropía, ahí donde me quedé. Ahí está. Mitológica está relacionada con el aspecto mágico-religioso. En todas las culturas, incluyen, por ejemplo, los nativos americanos cuentan que sus propias formas licantrópicas casi siempre son en forma de oso. La mitología china cuenta que las leyendas de ellos es un perro con cabeza humana. En la India es un tigre. En el norte de Europa es el oso. En Japón el zorro y el lobo.
En África, pues es el hombre leopardo, por así decirlo, o también en hiena o en león, como que son los animales más comunes de su localidad en la que se tienden a transformar. Por ejemplo, en Sudamérica está el jaguar y el hombre tiburón en las islas Polinesias. Para finalizar, pues el hombre cocodrilo en Indonesia y en Egipto. ¿Y en Guatemala? En Guatemala, la mujer caballo. Sí. El tronchador, El ¿no? tronchador, sí. El hombre vaca. Pero de ahí como que no se complican la vida para ponerles nombre a los animales, así como que, este es un hombre con cara de cocodrilo, el hombre cocodrilo. Y la ciencia, respecto a lo que hay de la ciencia médica y el fenómeno, dice que la forma de cómo se originó la licantropía mitológica en la antigüedad pues es incierta. Patologías como la rabia, la hipertricosis, la porfiria podrían explicar parcialmente lo que es el mito, aunque los síntomas se empatan completamente con el folclore. En medicina, la licantropía clínica está bien descrita como una rara condición psiquiátrica en la que el paciente cree que es posible su transformación anatómica total o parcial en un animal. Cree que también que las personas cercanas a él pueden convertirse, como que tiende a asociar al resto de personas como que pueden hacer lo mismo, o tomar únicamente el comportamiento determinado de dicho animal. Son también variantes de este síndrome. La etiología del síndrome clínico es diversa. Generalmente está asociada como una expresión idiosincrática a un trastorno psiquiátrico. Principalmente lo que dijiste cabal, esquizofrenia, también puede presentarse en trastornos de bipolaridad, en la versión mixta del trastorno, la psicosis severa, las enfermedades maníaco-depresivas, trastornos convulsivos, por consumo de drogas psicomiméticas, intoxicación o por alimentos vencidos. Sí. Sí. O sea, en la escuela, ¿va? Profe, voy a ver a Miguelito. Pero sí, dice que ciertos alimentos, no explica aquí cuáles, pero sí dice que sustancias alucinógenas y alimentos caducidos pueden... Ajá. Bueno, sí tiene sentido, la verdad. Ahorita que hay ciertos alimentos que pueden tener alguna sustancia, Ajá. pero no sé, ahorita no se me viene cuál, pero sí entiendo que hay ciertos alimentos que inclusive aunque no estén vencidos, te pueden causar, si consumís un grado grande de ciertas cosas, te puede provocar alucinaciones. Que te digo yo, como los hongos, que es algo que lo vas a encontrar en la naturaleza, por decirlo así, solo te puede provocar Alucinaciones, sí. Y así hay un montón de cosas que, imagínate, ¿qué te digo yo? Un atún podrido. Sí. Si consumir eso no siempre te va a causar solo indigestión, te puede provocar otras cosas. O los gusanitos que están en la carne de los cerdos. Ah, sí, es cierto. Sin ir tan lejos. Al cerebro y pueden favorecer lo que son alucinaciones, ¿va? Sí, porque te ataca el cerebro completamente y empieza a, tal vez, consume alguna parte importante. Te puede dar desde pérdida de la memoria hasta empezar a ver a Cristo. Sí, sí tiene sentido. Lo que es la clínica del síndrome, la sintomatología de la licantropía, pues varía en un amplio espectro. Dependiendo de la cultura local en donde se presente el fenómeno, en general este síndrome pues se presenta un desequilibrio mental en el cual el paciente cree real su metamorfosis en un animal y adquiere esa conducta. En base a la conducta animal, el paciente suele sufrir desórdenes alimenticios, por ejemplo, comer en exceso, comer carne cruda, comer carne humana, comer animales en descomposición también. Siempre depende también del animal en el que sienta que se comer heces. En caso de convertirse en chucho o algo así. Excesiva agresividad puede o no presentar amnesia también retrógrada a corto plazo. O una doble personalidad, piensa en voz alta. Esto no es como un perfil de las únicas y diferentes de Instagram, así que nos digan, ay, yo pienso en voz alta. Sí, me siento una loba en el armario. No, pero ese piensa en voz alta, cambia constantemente de decisiones y sus actos siguen la culpabilidad excesiva. La licantropía clínica no se refiere específicamente a la transformación de humano a lobo. La metamorfosis es amplia porque también casos reportados de licantropía, por ejemplo, no solo de hombre a lobo, sino que de hombre a perro, o de perro a lobo. Digamos, patrones igual en animales, o de hombre a rana, e incluso en hombre a abeja. Eso está como en la película esa de B-Movie, así, de la abeja que se parece a Don Armando.
Incluso existe un reporte de un paciente que sufrió metamorfosis mientras el cuadro, pues, en 4 diferentes especies de animales. Ajá. Ajá. Yo me imagino que para no sufrir tendría que ser como que animales iguales, digo yo, porque de convertirse tal vez de caballo a tiburón, yo que sé, siente que se ahoga o algo así. Bueno, que depende, porque o sea, sí sería acoplando a la realidad del paciente, porque no es como que venga y se convierte en un animal que el paciente no conozca. Si no lo conoce, difícilmente va a tener esa transformación. Entonces son cosas que están, lo que decías al principio, son cosas que están en la cultura, animales que sean propios de la cultura. Del entorno de la persona. Entorno de la persona, ¿no? Ya. Ajá. Entonces es como se puede convertir, me imagino, en ratón o en ave o cosas que vea. O en chapulín. De ahí dice que se han reportado también variantes en la literatura médica, como es el caso escrito de un paciente de 28 años de edad, histérico, mitómano, recluido por asesinato violento, el cual creía que se transformaba en hombre lobo durante episodios de despersonalización con comportamiento licantrópico. Y también otro caso descrito fue indicado debido a una mordida de perro antes de la presentación de los síntomas. Un caso descrito por Moelsky, que es el psicólogo que expuso estos casos. Es un libro completo que él tiene sobre licantropía en sí, que dice que un paciente con una clara evidencia del origen orgánico del síndrome, así también puede existir asociación al síndrome de Cotard, que es el síndrome de ideas de inmortalidad. Ajá, de inmortalidades, me imagino. No. Sí, de no poder morir. De no poder morir, ajá. Como el caso reportado por Nehat, que también es otro psicólogo en el 2005. De un paciente que tenía una peculiar inclinación a la zoofilia, que dice que tenía la atracción de tener sexo con ovejas. Bueno, eso también podría ser, en ese caso, convertirte en oveja para no sentir culpa. Sí, su cabal hoy se asocia a un extraordinario sentido de culpabilidad. Eso es, como es más fácil decir, bueno, me convierto en oveja y me doy a una oveja, decir, soy mi humano y le estoy dando una oveja. Que se convierte en caballo. a ver si sea tan fácil. Pero sí, de ahí los receptores modernos, los reportes, modernos de la licantropía se concentran principalmente en el hecho de que el paciente cree que se convierte en animal, aunque este síndrome incluye también las alucinaciones de que las personas cercanas se convierten, lo que dijimos ya. La metamorfosis es propia y puede ser pasada, presente o futura. La licantropía clínica pues suele permitir cuando suele disminuir, se controla mediante tratamiento médico, aunque el rango de duración del síndrome puede ser de 1 día a 13 años. De ahí las creencias férreas casi religiosas de que algunas personas se transforman en animales, como los casos ya mencionados, pueden tener raíces similares a la licantropía clínica y puede ser considerada como una variante de este síndrome. Los estudios de neuroimagen en personas con licantropía clínica muestran en las áreas involucradas la representación de las formas del cuerpo que tienen actividad inusual. Esto sugiere que cuando las personas dicen que sus cuerpos están mutando, por así decirlo, en animal, es posible que esté sintiendo genuinamente los cambios. Es decir, que por ejemplo, ya cuando se les hace la evaluación, por ejemplo, a nivel de cerebro y todo, en las gráficas sí aparece una alteración de que como que sí están sufriendo la metamorfosis. Podría ser el hecho de que la mente piense. Es como cuando crees que tenés fiebre, o los ataques de ansiedad, los ataques de ansiedad, físicamente no hay nada, pero sentís todos los síntomas, como de un ataque al corazón, por ejemplo. Sentir realmente sí está pasando, sentir las palpitaciones, sentir la aceleración del corazón, aunque el corazón siga estando en el mismo nivel, digamos. No está pasando nada, pero emocionalmente o el cerebro te interpreta de que realmente estés pasando por todas estas síntomas. Por todos esos, digamos, todo el círculo es como tipo sugestivo también de decir, de decirte, me imagino que también puede ser asociado actualmente porque hay casos como de 2005 y todo, pueden ser sugestionados por películas, me imagino yo también, de que como cierto personaje tuvo esta metamorfosis. Sí, o sea, me imagino que tendría que tener como un grado psiquiátrico ya establecido, entonces es como inconscientemente toma algo que ve y lo transforma o lo mezcla con su patología para poder hacer ciertas cosas, por ejemplo, asesinar, por ejemplo. Entonces, en lugar de venir y matar a alguien directamente, viene en su patología
Uh-huh. Y por el motivo de la culpa que mencionaba, Uh-huh. puede convertirse en hombre lobo, Un hombre en lobo. hombre lo que sea, asesina, y entonces él no tiene la culpa, sino es debido a la maldición que tiene o qué sé yo. Ya, ¿Quién ya. yo que diga que por qué le pasa eso? Sí, ahí sí tiene sentido porque sí tiende a ver como que lo que hablábamos antes de grabar, que lo dijiste de la culpabilidad y tanta cosa. Que, Ajá. ajá, sí tiene sentido. De ahí pues, incluso dice que también es posible que estén sintiéndose genuinamente estos cambios, la psicoterapia y o los medicamentos neurolépticos pueden ser efectivos. Generalmente estos pacientes responden bien a terapias, a una terapia convencional. Dice que no es necesario como que hacer una terapia sometida a una terapia extraña para ellos, sino que por medio de terapia convencional pueden ir controlándose dependiendo del cuadro. Aunque existen excepciones como el caso de un paciente con síndrome de licantropía ya de 15 años de evolución, refractario al tratamiento. Sí, ya no pudo. Ya no, ajá. Me imagino que es algo así como cuando nosotros con fisio, cuando ya el paciente le deja mucho un lapso muy prolongado de tiempo a una lesión, ya es un poco más Se difícil. resiste. Ajá, ya Una se resiste resistencia más. aparte de. Sí, porque, ajá. Porque, no Pero ya con la resistencia es muy difícil trabajar con el sí. paciente, y más en el aspecto clínico, el paciente tiene que estar dispuesto Ujú. a trabajar, si no, difícilmente cambia. Sí, eso sí. Se puede controlar por medio de medicamentos, pero es más sedarlo que cambiarlo realmente. Ujú. Un día deja de tomar medicamentos para volver A lo mismo. a lo mismo. Sí, es como farmacodependiente. Se hace farmacodependiente, digamos, para... Para Bueno, estar no, ajá. sí, no, porque bien podría ser que tenga una dependencia al fármaco, como simplemente lo obliguen a usarlo, pero él no quiera. Ujú. Pero igual los fármacos van a tener un efecto. Mm, Entonces puede mantenerlo sedado, tranquilo, como dicen, pero eso no quiere decir ujú. que esté curado. Eso sí. ¿Sabes? Ujú. Ahora sí, sí. Pero sí, hay otros casos que son documentados como reales. Esto, digamos, lo que te dije, va, digamos, de los casos que llegaron a tribunales y todo en los siglos, quedaron documentados como reales por las escenas antes, como que no se tomaba eso de huellas dactilares, un proceso, así como que posibles culpables, cosas así, sino que ahí, pues, si bien te ibas, eras pelirrojo o con los dientes muy blancos o las uñas muy finas, pues ya comías, ¿verdad? No eras como que de la clase obrera. Algo así. Entonces, el primer caso documentado como real es el de Pierre Bourgot y Michel Verdung, que son a principios del siglo XVI. Esto en la comunidad francesa de Poligny. Un pastor de ovejas llamado Pierre Bourgot buscaba a su rebaño en el bosque, esto durante una tormenta que hubo en ese lugar. Las ovejas pues habían huido asustadas a causa de esto mismo, y Bourgot temía pues que no las pudiera encontrar y tenía que buscar un outfit de vagabundo y buscar ganarse la vida de otra forma, solo con el olor de sus ovejas, para tener los recuerdos. El asunto está en que Bourgot cuando andaba en el bosque, digamos, entre la lluvia, el lodo y todo, se le aparecieron 3 jinetes vestidos de negro. Dice que igual cabalgando bajo la lluvia y todo, dice que Burgot pues se le fue la onda y dice que les empezó a contar sus penurias, ¿verdad? Que se le había perdido su rebaño y todo. Y los jinetes le ofrecieron una solución, que si le servían a su señor, el señor pues iba a encargar de facilitarle la búsqueda y todo, que incluso las ovejas iban a llegar a la granja, ajá, a donde él vivía. Pero como en ese entonces pues no había Netflix, no había algo para que él diga, no, yo he visto en esa película y tal vez ese señor pues no es el que yo pienso. Entonces él dijo que sí, va, él todo lo que sea por mis ovejas, va. Que igual la gente no se la ha pensado 2 veces porque sí como que muy necesitadas y todo. Y él dijo, va, está bueno, yo acepto lo de su señor y todo. Y dice que sí, igual en un lapso de unos 3 minutos ya él vio el rebañito y todo. Dice que yendo en dirección a donde estaba su casa. Y así quedó la cosa. Dice que él, bueno, no dice que no le dio ni culpa ni nada porque el rebaño estaba ahí. Y uno de los jinetes pues le dijo que no se preocupase, que eso era como que parte del trato, va. Y se fueron los jinetes. Si una persona normal que tiene 3 dedos de frente, pues hubiera preguntado, mire, antes de firmar un contrato o algo así, ¿a qué señor le estoy sirviendo? Para empezar. Ajá, aunque sea una pista así, con señas o algo así. Pero Burgot, con la pena, va, y tal vez un poquitillo imbécil, estaba desesperado por sus ovejitas.
El asunto está en que se debió o no a la intervención de aquel desconocido señor, de que Burgot ya no tuvo problemas con su rebaño. Hacían lo que quería, si se iban a pastar no tenía problema, porque a pastar y al mandado y todo, dice que le estaba yendo bien. Cuando pues pasados algunos días sin querer, otra vez llegaron los jinetes y le dijeron, va, que si se acordaba de a qué señor le estaba sirviendo, porque ya era hora como que de solventar lo que él pactó. Y lo que Burgot preguntó, ¿y si usted de todo esto, pues aquí a qué señor estoy sirviendo, va? El jinete le dijo, nuestro señor es el diablo, a que no se lo esperaba, le dijo así todavía. Y yo me lo esperaba. Sí, de wow. sorpresa, va, solo hacía falta que cayera un relámpago y ¡pah! Y las ovejas así como que era película. Y entonces el Burgos dijo así como que, ay, el diablo hubiera empezado por ahí, porque si no me hubiera metido. Así que confundido va, entonces el jinete le empezó a decir, sí, el diablo también se conoce como Satanás, Lucifer, Belial, mientras sacaba tarjetitas de presentación de la bolsa, ¿va? Porque tenía que, como que era testigo de Jehová, tenía que como que dar la presentación de su señor ahí. Que antes como no habían puertas se cava ahí. El asunto está en que ya resuelto el papeleo de Burgot, dice que lo que le dijeron es renuncia a su bautizo y renuncia a todo lo que conoce sobre el Dios judío cristiano. Está bueno, dijo él, porque mi rebaño está aquí bien y todo, entonces no hay clavo. El asunto está pues que Burgot dice que al momento de ser arrestado, digamos años más tarde al ser detenido, él dijo, caí de rodillas y sentí y rendí vallasaje al diablo. Luego pues me regalaron una sudadera que decía Satanás es mi pastor, de color negro y una rosa melcacho, de color rosa pastel. No, vamos a mentir. El asunto está en que tras todo esto, aquel dijo que sí hizo un pacto con el diablo, que 3 jinetes lo habían contratado. Nunca se le aprendió los nombres de los 3 jinetes porque dice que como que siempre andan capucha, tipo los del Señor de los Anillos. Desde un par de años de mirar a la gente, no pisar ninguna iglesia, pues Burgot se cansó de adorar al diablo y quiso volver a su vida normal porque dice, pues después de todo, si miras una misa negra, ya has visto todas, entonces ya se le aburrió y todo. Fue entonces cuando el protagonista pues de nuestra historia conoció a Michel Verdun, pastor como él también, siervo de Satanás, y también escuchó la historia de Burgot con interés, porque como que hubo un hit ahí, ¿va? Que el pastor Burgot, que con un pacto con el diablo y todo, y se le acercó así como que, mira, yo también alabo al Señor. Entonces escuchó la historia de Burgot y dice que se había apartado de la senda del mal y le invitó a regresar, ¿va? Así como que no, no quería saber cómo se deshizo de la senda del mal, sino que dijo, mire, sí, regrésese. Y pues igual Satanás, como en ese entonces no habían influencers ni cosas así, pues tenía que acudir a pastores para mantener su club de fans. Y el asunto está en que dice que le dijo que no podía pues permitirse eso de que se alejara como así que de los caminos del diablo, ¿verdad? Como que en ese pueblito como que estaban pactando mucho y dice que sí les estaba yendo bien. Y entonces Verdun le presentó pues a su aquelarre, ¿va? Que el aquelarre es como que el grupito que, por así decirlo, en la brujería se le conoce a aquelarre como el grupo de brujas. Entonces tienen como que una bruja líder y tanta cosa, una de la tesorería, cosas así. Vocal 1, cínico primero, cínico. Entonces le presentó a la aquelarre que se reunía una vez a la semana y se a mitad del bosque para alabar al demonio y fabricar velas aromáticas. Así es. Sí, fabricaba velas aromáticas. Profundo el diablo. Y ahí le mostró, es que es lo que te digo, como que tiene una historia cosmética. Ahí le mostró que pues gracias a los dones del diablo era capaz de transformarse en lobo a voluntad. Digamos, a Burgot le fascinó la demostración del poder porque dice que frente a él fue que se transformaba el compañero Verdun. Y él también quería convertirse en animal y dar rienda suelta a sus más bajos instintos, ¿verdad? A esto de lo que hablamos al principio, ¿va? Por ejemplo, si él sentía atracción por algún animal, algo así, pues él quería darle rienda suelta a eso, sin culpa. Y siempre había querido tener como que una excusa para mearse en la casa de sus vecinos. Por eso. Hay otras formas. Dice que sin embargo, pues Verdun podía enseñarle a transformarse en lo que era el lobo a voluntad, pero dice que no era de un día para otro. Para eso pues había que aprobar el curso avanzado de brujería y ritos demoníacos. Solo que sí podía hacer Burgot, pues es hasta entonces aplicarse un ungüento mágico que le facilitaba lo que era la transformación. Y en efecto dice que aunque este es un detalle pues de ficción, es eso, antes de que la gente tiene esta idea de que los hombres lobo
con la luna llena o alguna maldición de los gitanos, la gente se convierte en animal. Pero dice que antes era más tópica la cosa. Te aplicabas el ungüento o algo así. Y ese ungüento mágico que te daba la receta del diablo en su libro de recetas, me imagino yo, algo así, tipo las de TikTok. Dice que te podías convertir más fácil. No era con la luna ni nada de eso. No era como que tan místico, o tanto misterio, tanto enigma de que uno diga así es que la luna y los lagos. Algo tipo como en la serie esta de Lovecraft Country. Lovecraft Country, ajá. Se toman, creo, un elixir o algo así, pueden cambiar de cuerpo. Ajá. De ahí que dice que, en efecto, aunque este es un detalle que no se considera mucho, porque sí, la gente no sabe mucho sobre el tópico, basta que los ponían a declarar y todo, y más como que con brasas calientes en las manos cualquiera declara. Y así, pero dice que en efecto, aunque este es un detalle, necio otra vez con lo mismo, durante los años los cambiantes Burgot y Verdún pues sembraron el terror en este pueblito siempre, cometiendo toda clase de atrocidades. Sin embargo, la suerte pues de ellos iba a cambiar porque Verdún se topó con un viajero que parece que era un caballero, era un guerrero o algo así que venía del extranjero y se fue a instalar a este pueblito. El asunto está en que dice que cuando Verdún quiso atacar a este extranjero, lo agarró a palos, que dice que él hubiera deseado ya ser humano y decirle así como que ya güey, por favor, idiota. No, pues dice que lo único que logró fue que salir llorando. Pero dice que es súper morongueado porque dice que lo que tenía la seña que tenía para perseguirlo eran la sangre. Que dice que iba como que desangrándose y todo. Y él siguiendo pues la sangre y siguió a una casa. Ya cuando llegó a la casa pues él tocó la puerta y todo, que le abrieran. Porque si no le iba a botar. Yo que ahí viene el cuento de los tres cochinitos también así que abran la puerta o la tumbaré. Pero no, dice que el cazador les dijo, el guerrero les dijo abran la puerta o si no la voy a tumbar. Y dice que salió la esposa de Burgot y le dijo, y la bestia que está aquí, que no sé cuándo, que aquí termina la sangre. Y dice que vio a Burgot tirado en el suelo, medio vendado. Todavía le preguntó así como que, está curioso. Todavía le preguntó, ¿a usted lo atacó la bestia? Dice que dijo, sí, a mí me atacó, se acaba de ir. Entonces dice que el guerrero tuvo así como que, no tenga pena, que yo la voy a buscar. Y la esposa pues le dijo, sí, búsquela, aquí no hay ni brujas, aquí no tenga pena, no hay nada malo. Y el asunto está en que dice que se fue, pero dice que lo dejó como que muy, muy mal herido. Lo que Burgot pues le quería decir es que cuidado que usted tiene la manita muy acelerada, compañero. No lo va a matar. Decidió terminar con lo que le había empezado, con lo que el guerrero había empezado, pues dice que siguió el rastro de sangre y todo. Y el asunto es que dice que a la vista del panorama, pues el viajero llegó a una conclusión posible. El lobo pues no era de ese pueblito, sino que venía de otra parte, a lo que era atormentar o cazar. Como no era un lugar conocido, pues él decía que tal vez era un animal listo. Quizás Verdun también era un hombre lobo en aquellos tiempos. Dice que hasta después se le ocurrió esta idea, porque dice que al ya no haber rastro de sangre y todo, ahí paró en la casa. Dice que sí pasaron meses y todo en lo que él analizaba que por qué ya no habían rastros de sangre y él miraba a Verdun siempre en el pueblito morongueado. Entonces dice que ahí empezó como que a especular de que sí, posiblemente Verdun era el hombre lobo. De ahí pues durante el interrogatorio Verdun delató a Burgot y a otro tipo llamado Philibert, con el que solían salir a cometer sus crímenes en 1521. Los tres enfrentaron cargos de brujería, canibalismo y robo de una peluca. Pues sí, porque, sí, porque dice que antes los médicos en esas localidades vendían pelucas para la gente, por ejemplo, con alopecia, porque digamos procesos para cáncer no habían como para decir es por la radiación o algo así, o procesos así, no había. Entonces dice que les ofrecían pelucas en las farmacias, en las tiendas médicas, era propio de los médicos. Entonces dice que la esperanza de vida pues era demasiado corta en aquella época como para perder el tiempo en investigaciones y otra cosa, así que pues el juicio duró poco. Los reos confesaron en haber comido mujeres, niños, matado ganado, copulado con lobas, así. Sí. Todo ello pues bajo la apariencia de lobos, más probablemente pues bajo los efectos de alguna droga alucinógena. Eran lo que ya especulaban, lo que eran los pobladores. Pero la curiosidad del tribunal fue lo de las lobas, así como que cómo es que copulan con una loba. Dice que como que más les resaltó así como que vaya, está bueno, mataron, hicieron y todo, pero cómo es que copulan con lobas. Pero tampoco pues le dio muchas vueltas al asunto y los tres fueron ejecutados. Wow. Y ese es el primer caso documentado como real por los tribunales. Es así como que... No, como... O sea, en ese tiempo explicaban las cosas de una forma. Sí.
Sí, así como que, mire, no nos aburramos, ¿va? Así son ellos. Sí, ya declararon algo así. Y está el otro caso que es de Gilles Garnier, que este es de 1573. Y lo que empezó como con varios niños en un pueblito cercano, pues a Dole, se llama el pueblito, que es una comuna francesa. Fueron víctimas del ataque de una enorme bestia. Por suerte, pues no todos afectados murieron desgarrados o devorados en terribles circunstancias, sino que hubo niños que sobrevivieron. Entonces ellos empezaron a dar parte de lo que estaban viviendo en esa comunidad. De ahí, pues, en las circunstancias, pues, dice que ningún padre, quiera que no, pues no quiere ver morir a su hijo, ¿verdad? Entonces, empezaron como que a organizarse y todo, y sobre todo, pues, ningún papá que necesite mano de obra gratuita para trabajar en el campo no quiere perder a su hijo. Y empezaron a organizarse más que nada, no a nivel municipal o algo así, a nivel administrativo, sino que a nivel de pobladores. Que dice que un día uno de los vecinos de un lugar sorprendió a una bestia en el campo mientras un niño estaba gritando. Entonces dice que lo que le llamó la atención fueron los gritos desesperados del niño. Él por irlo a buscar a ver qué era lo que le estaba pasando, vio de lejos que una bestia peluda se lo estaba comiendo. Se lo estaba comiendo del lado de la columna, lo que es la espalda baja. Lo estaba devorando ahí, por eso es que el niño dice que ya no podía correr, porque al quitarle pues esa parte, sí, toda la terminación nerviosas y todo, entonces ya no podía hacer nada por el niño, ¿va? Solo esperar a que se lo terminaran de comer. Y el asunto está en que a lo lejos parecía un lobo, pero al acercarse y avientar pues al supuesto animal, el hombre se fijó en que bajo la espesa mata de pelo y a pesar de los colmillos y las orejas puntiagudas, ¿verdad? Que como que no era ya más sospecha, el monstruo parecía uno de los tipos más extraños del lugar, que era Gilles Garnier. Garnier pues era un tipo solitario, tranquilo, que vivía como un ermitaño a las afueras del pueblo. Lo que dicen los vecinos es que Garnier siempre saludaba a todos. Cada vez que te lo cruzaba dice que te saludaba. Y era bien amable, ajá. Y que las vecinas poco después de que lo condenaran por los sucesos, bueno, los vecinos que digan, eso era lo que decían de él, ¿verdad? Y la declaración de aquel testigo ocular bastó para detener a Garnier porque dice que estaba a la escena, ¿va? Digamos, no era como que darle tantas vueltas, estaba a la escena con el niño y todo. Él se dio cuenta de que fue, rastros de sangre y tanta cosa. Entonces ya es como que están aterrizando un poquito más esto de la escena del crimen, como que aislar el perímetro y todo. Y dice que la declaración pues fue esa. Es solo confirmar que cada vez más dice que Garnier, mientras más lo interrogaban, más como que era más obvio que él había sido. Durante el juicio pues se vino abajo, confesó que por culpa de la pobreza y el hambre, algo lo empujó a hacer un pacto con el espíritu maligno del bosque. Y había recibido un ungüento, ahí está otra vez lo del ungüento, que podía aplicarse para convertirse en lobo y así saciar lo que es el hambre que tenía a causa de la pobreza. Menos cambiaron los de Satanás por el... Sí, porque dice que sí es ese espíritu oscuro del bosque que él lo atacó y dice que igual le dio un ungüento y todo. Aquí lo curioso es porque Garnier es una de las marcas más conocidas de L'Oreal, ¿va? Entonces sí, posiblemente no sea una coincidencia. Conspiraciones satánicas de ungüentos de pomadas. Sí. Pero sí, de ahí ese es el otro caso que ha sido documentado como real. Esto por el testimonio del vecino y esto de que la escena con el niño y todo. Después de que hubo como que un patrón, tipo los animales, ¿verdad? Digamos, los carnívoros, los herbívoros, pues, ¿te has dado cuenta? Yo siento que como que tienen cierto tipo de alimento en específico y siempre andan comiendo. Tipo cuando, por ejemplo, hay granjas o algo así que dicen, no, que los coyotes o algún tacuacín vino y se comió y todo. Dice que yo digo mucho entonces. Ese fue el patrón que se dieron cuenta algunos vecinos y este vecino pues fue el que dio alarma de esto. El otro caso es se llama Peter Stubb, que este fue a finales ya del siglo XVI en la ciudad alemana de Burg. Ahorita está ubicada pues en el actual estado de Reinania, se llama el lugar. Se vio asolada por una oleada de muertes grotescas. Las víctimas eran animales de granja. A raíz de estos sucesos, pues los vecinos de Denburg llevaron a la conclusión de que una manada de lobos se había establecido en el bosque y organizaron grupos para cazarlos sin éxito, que diga. Deben ser lobos. Bueno, sin sentido, porque me imagino que también la histeria colectiva dice, no, es que son lobos, y a cualquier cosa que parezca un lobo, me imagino que también le daban cuchillo. Puede ser. Sí, deben ser lobos muy listos, dijo Peter. Estaba así como que deben ser lobos muy listos. De pano, mientras se rascaba atrás de la oreja, así como que...
El asunto está en que dice que se planteó que se pudiera haber sido una causa pues sobrenatural. Ya empezaba como que esto de que... Especulación de Ajá. que había seres místicos. Ajá, detrás de todo esto, detrás de aquellas matanzas, hasta que varias personas, incluso niños, empezaron a desaparecer en extrañas circunstancias. Fue entonces cuando corrieron los primeros rumores sobre la presencia de un monstruo. No era un hombre lobo en sí, sino que era el monstruo. Y ahí en este dato decía que la gente le ponía lo que ellos quisieran. Es un hombre con cachos, es un hombre que tiene la mandíbula así desproporcionada. Cada quien Ajá. le ponía su toque Ajá, especial al... sí. Que tiene alas, que tiene patas de cabra, que tiene patas de gallo en los ojos. Sí. No, pero ese que sí, la gente le va rienda suelta porque Cien es un monstruo. Y aquí tenía esto, allá tenía lo otro y todo. Y era como un monstruo de Ben 10, cuando Ben 10 toca el reloj y se convierte en todos los alienígenas, me imagino, algo así. Y así, cuando se encontraron los primeros cuerpos mutilados de las personas desaparecidas, el pánico recorrió la calle de la ciudad. Hombres, niños e incluso mujeres embarazadas fueron víctimas de los crueles atentados y sin duda pues ellos decían que fue un ser diabólico y sobrenatural. Probablemente sea de fuera, decía Peter Stubb otra vez. No pueden, y él lo que decía es no se puede uno fiar de los turistas porque siempre hemos vivido nosotros acá como para que esto esté pasando ahorita. Ajá. La búsqueda pues se intensificó y por fin una de las partidas de caza dio con el rastro de un lobo enorme en el bosque. Los perros siguieron el rastro, localizaron al animal, lo persiguieron hasta acorralarlo y cuando los cazadores llegaron al lugar de donde venían los ladridos, contemplaron atónitos como la bestia que los perros habían acorralado se convertía frente a sus ojos en un hombre. Algunos de los presentes reconocieron su rostro y era el gentil Peter Stubb. Porque siempre estaba preguntando. Ajá. Sí, él, digamos, siempre como que tiraba la propuesta así como que, debe ser un animal muy listo. Ustedes, para mí que fue un extranjero y todo. Como que tratando de... Desviando la investigación. Ajá, desviando la investigación y todo. Dice que esto pues fue juzgado en Colonia, que es igual una comuna ya de Alemania. Y confesó la mayor cadena de crímenes atroces cometidos jamás solo por una sola persona. Las fechorías se remontaban hasta 25 años atrás. Asesinatos, canibalismo e incesto con su propia hija y con su hermana. Eso yo no creo que sea propio de la licantropía. Bueno, los animales tienen relaciones entre Eso sí. talentos Todos chicos. Sí, entonces dice que reveló que también llevaba practicando magia negra desde que tenía 12 años y aseguró que el diablo le había dado a él poder de transformarse en fiera. Pero para variar con esto no necesitaba una crema, sino que ya para cambiar ya Satán había empezado a trabajar en la industria textil y le dio un cinturón de piel de lobo para que Stubb se transformara. Ajá. Y Stubb fue sentenciado a muerte. La muchedumbre fue quien lo mató. Aparte que se le llevó a juicio y todo, pero ya los jueces así como que miren, mejor prisión preventiva o algo así como que lo vamos a tener más tiempo aquí. No, babosadas, dijeron que lo jalaron. Y así me imagino que es tipo las cositas del viejo este, donde las carcelitas así, todo, no había como que mucho control. Y ese es el otro caso que es... Pueblitos, Ajá. pueblitos mágicos. Pueblitos mágicos. Acabar pueblitos mágicos. Y está el caso de Jean Greiner. En Francia, concretamente en Burdeos, tenemos el caso documentado de un hombre que fue juzgado en 1603 por su condición de hombre lobo. Que este ya era un joven vagabundo llamado Jean Greiner. Después de ser capturado por la ya habitual lista de crímenes inefables, Greiner relató ante el tribunal de que un jinete alto, y aquí vuelve a aparecer otra vez, cuya piel estaba fría al tacto y se hacía llamar el señor del bosque, le había tomado como siervo e invitado a unirse a lo que es la secta. De ahí que ya mencionan secta de Satán. Y renuncia, y también le dijo, renuncia a Dios y te entregas tu alma a Satanás Lucifer Excelsi, dice que le dijo él, ya como que más en latín. Y el vagabundo le dijo, sí, claro, ¿por qué no? Y respondió Greiner así como que encogiéndose de hombros, va, está bueno. ¿Qué más puede pasar? Sí, ¿qué más puede pasar? No podemos jugar también duramente a Greiner, porque si ponemos en situación en el siglo XVII, cuando la gente no estaba partiéndose el lomo en el campo, padeciendo alguna enfermedad o muriendo de desnutrición, se aburrían bastante, ¿va? Entonces tal vez unirse a una secta o algo así como que los distraía un poco. No había tele. No había tele, no había wifi. Entonces el autoproclamado señor del bosque otra vez le dio un ungüento mágico y también una capa de piel de lobo. Ella no era un sudadero, ¿no? No, ahora mezclaron las dos cosas. Ajá,
Y es ahí donde uno dice, ¿será que es documentado o es eso, digamos, ya clínico, de que yo escuché este rumor de este señor que se convirtió en lobo y le dieron esto? Es como los mitos surgen, ¿sabes dónde surgen los mitos? ¿Por qué se dan los mitos? ¿No? Con tal de explicar algo que no se entiende. Entonces puede ser que haya pasado algo en algún momento parecido, que alguien haya dicho, ay, es que me eché un ungüento, y eso se haya llegado a oídos de otras personas. Entonces yo voy a decir lo mismo, o yo oí lo mismo, como lo que decís. Y se va transformando, ahí se va convirtiendo el mito. Inclusive puede que no lo hayan dicho en algún momento, pero ellos dicen, el ungüento que oí en otra historia pasada, y así se va fortaleciendo. Pero, todo empieza en el hecho de tratar de explicar algo que no entienden. Ajá. Sí, incluso con esto de que, yo me imagino que también con esto de que ya un cinturón, una capa, siento yo que es también como que para sentirse más low, porque ya una capa, ya es, yo digo... Sí, es como también el simbolismo, pienso, en la cultura de su momento. El hecho de, no, que puede ser incluso que se hayan puesto una capa para, ¿qué te digo yo?, asesinar a alguien, se pone una piel de lobo, y las personas lo miran de esa manera. Un furro. Y no van a decir como, yo vi un hombre con una capa encima del lobo, con piel de lobo, sino se escucha mucho mejor decir, vi un hombre lobo. Y después él dice, yo me ponía algo de... Aunque puede ser que solo se haya puesto una piel encima y ya, pero como antes tenía mucha... Sí, yo digo que por esto mismo tal vez se guardan este tipo de casos como reales, más que nada por los crímenes, considero yo. Tal vez sí tenga su explicación mística o paranormal en algunos casos, que tal vez la gente sí los atestiguó, pero también tiene que ver esto de que lo que decís, va, todo lo que engloba, y al momento de que ellos confrontan la ley, ¿qué respuesta le van a dar a la gente que quiere saber el porqué de todo esto? Tal vez es también otra forma de tratar de salvarse a sí mismos, en vez de decir, bueno, yo lo hice por placer, decir, bueno, yo lo hice porque me mandó Satanás, que es mucho más sencillo. Sí, es un poco más misterioso también de decir, lo hice porque no tengo sueño. no quiero, con que no me sentía bien, estaba aburrido, estaba porque sí quise matar, tal vez tener una excusa porque quiera que no, pues también siento yo que hay pueblitos que también son muy religiosos, ¿va? Y al escuchar que también uno le puede echar la culpa a una entidad, sí como que lo quita así como que miren. La gente es muy imaginativa también, busca las razones más inverosímiles para tratar de explicar algo. Es como, ¿no te recordás en algún momento cuando había un circo por acá? Se escapó un canguro, creo que era un canguro. Y la gente decía, es el chupacabras, como lo veían pasar. Y todos empezaron a decir, apareció un animal muerto, quizás se apareció muerto por X razón, y todos lo atribuían a que era el chupacabras. Hasta que encontraron que era un canguro que se había escapado del circo. O sea, era como... Pero eso salió hasta en las noticias. O sea, fue así como muy, muy grande. O sea, tiene mucha imaginación cuando es de casos. Pero sí, de ahí lo que dice Greiner es que se jactó ante el tribunal de que junto a otros 9 miembros de la secta, y aquí también influye eso, ¿verdad? Porque sí, hubieron crímenes múltiples y uno puede decir, es una bestia, pero tal vez este grupo se dedicaba a eso. Lo hacían parecer como... Y el asunto está en que todos eran hombres lobo, que habían matado y devorado a numerosas personas, pero sin embargo, ya los tiempos estaban cambiando porque el tribunal, en lugar de sentenciarlo a muerte, lo condenó a vivir recluido en un monasterio. El asunto acá es que dice que en aquella época era lo más parecido a un spa en lugar de un monasterio, pues te digo que te vamos a mandar a que te muras a un spa. Y dice que sí, después de 2 años de estar recluido ahí falleció. Y causas, dice que en acta de función dijeron que eran causas naturales, no se encontró así como que, bueno, saber, pero indicios de suicidio o algo así, o abusos de fármacos, cosas por el estilo, no. Los otros 9 pues siguieron con su vida hasta que dice que como no hubo defunción ni nada, me imagino que se rehabilitaron. Sí, no se pasaron de una secta para otra. Cambiaron de pueblito. Sí, el asunto está en que, ya para ir concluyendo, dice que los fenómenos paranormales
Y eventos que no pueden ser explicados científicamente son reportados de forma regular en la medicina también. Se han descrito y publicado a manera de comentario en ejemplos, por ejemplo, estos fenómenos. Hay el caso de un paciente con lupus eritematoso sistémico que se disminuyó mediante brujería. Entonces son cosas que la medicina no puede explicar cómo la brujería disminujo esto, ¿no? Este es un artículo médico. Los incontables sobrevivientes también a eventos que pondrían en riesgo la vida, también se lo han atribuido a eventos paranormales. Hay otro caso de un paciente con alucinaciones auditivas que le informaban a él que él tenía un tumor en el cerebro, lo cual resultó cierto. Él dice que sí, tenía un tumor en el cerebro y él se lo atribuyó a que unas voces le estuvieron avisando de que tenía un tumor y tenía un tumor. Y ahora está lo de la licantropía mitológica, que también se podría considerar entre un fenómeno paranormal y un fenómeno clínico. Pero la licantropía pues clínica ya es un cuadro ya pulido y todo, ya no como que no hay vuelta de hoja. Y está bien descrita, se siente también en bases firmes y aunque ha recibido escasa atención en la literatura moderna, parece que ha sobrevivido también a través del tiempo. Psicodinámicamente este tipo de delirio puede ser interpretado como un intento de proyectar los sentimientos suprimidos, especialmente por ejemplo deseos sexuales, agresión, dentro de una figura ajena al ser humano, o sea, la figura de un animal. La licantropía es producto pues del mismo cerebro y del paciente, definido como un desorden de autoidentidad. Así, la transformación realmente ocurre, pero se lleva a cabo en la mente del enfermo. Aunque la mayor parte de la psiquiatría asume que alguien que cree que es un animal está mentalmente enfermo, una persona que intenta deliberadamente llegar a lo mismo con posiciones psicoactivas y rituales es considerado un chamán en varias sociedades del mundo, incluyendo la nuestra. ¿Será que es la licantropía un aspecto de un fenómeno paranormal o tal vez es un aspecto patognómico de una enfermedad en especial? Porque los casos de licantropía deben ser interpretados desde un aspecto de diagnóstico psicopatológico. Pero existen miles de ejemplos de fenómenos paranormales que podríamos mencionar, sin embargo, que tienen la incapacidad de ser explicados de muchas formas. Digamos, no se pueden ni refutar ni negar, porque dice que en medicina, no solo, digamos, de países del tercer mundo, por así decirlo, sino que en países desarrollados han llegado casos de gente que dicen, por ejemplo, que un fantasma les dijo, que unas voces me dijeron, que yo esto y que lo otro, y sí a veces han dado en el clavo ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Que llegan los pacientes y todo. Sería de analizar cada caso en su... Sí, yo siento que sí es como que analizar cada caso de forma aislada para ver como que cómo llegó a esa conclusión. Puede ser casualidad, puede ser que lo haya escuchado en algún otro lado. Bueno, muchas cosas. Sí. De ahí también, como decía Edgar Allan Poe, que la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Qué profundo. Así, con los hongos. Sí, eso es lo que tenía para hablar de la licantropía. No sé si vos tenés así como que alguna conclusión. Bueno, yo diría que todos estos fenómenos que van surgiendo en las culturas tratan de explicar hasta cierto punto ciertos comportamientos o ciertos fenómenos que en su momento no se pudieron explicar, como por ejemplo lo que es la mitología griega, que trata de explicar muchas cosas con unas ideas totalmente fantásticas e incoherentes en el ahora, que está lleno de incesto, que está lleno de muerte, hay un montón de cosas que ahora en la actualidad suenan muy extrañas, pero en su momento fueron como muy coherentes para las personas, simplemente por no entender cómo funciona realmente el mundo. Y los mitos de ahí surgen, exactamente, tratar de explicar, bueno, cómo es que llueve, lo hace un dios. Entonces creaban su dios y todo. Y la filantropía, creo que de ahí puede ser que surja en algún momento algún animal que haya. Y también está mucho el simbolismo de lobo en las culturas, que cambia depende de la cultura. Por ejemplo, en Egipto, que uno mira a Anubis, Ra, Osiris y un montón de dioses que tenían esto mitad humano, mitad animal. Ajá.
Ajá. Y no es solo la única, hay varios sí, bastante, sí. Ajá, que tienen como ciertas criaturas parecidas que tratan de ejemplificar algo, pues, te digo, tal vez sea simbolismo. Ya ahora con lo de la licantropía clínica, que pues es mucho más fácil entenderla, ¿no? Es un problema psiquiátrico a raíz de alucinaciones, de despersonalización, que son cosas muy normales en este tipo de patologías, lo que te decía, esquizofrenia, la bipolaridad, que tienden más a estos fenómenos, que no creo que sea tan normal que pase o que se encuentra habitualmente. Pero vas a encontrar cosas muy parecidas, personas que te pueden decir que son Dios, que te pueden decir que pueden convertirse en un árbol. Que si hablas con personas psiquiátricas, ya vas a ver que sí hay estos delirios de creer cosas totalmente inverosímiles, pero para ellos son totalmente reales. O las voces, por ejemplo, ¿no? Las voces en la esquizofrenia, o cosas más extremas como lo es la esquizofrenia catatónica, que suele confundirlo con posesión demoníaca en muchas ocasiones. Ajá. Bueno, eso, lo que sería. Eso, muy bien. De antemano, pues, no de antemano, porque si llegamos al tiempo, bueno, sí. Sí, no, pero sí, gracias por el tiempo. No sé si tienes redes para que te busquen, aparte de Neurosis Colectiva. Bueno, aparte de Neurosis, estoy como de Leon Richie 23 en Instagram y de Leon Richard en Facebook solamente. Muy bien, amigos, ahí están las redes de nuestro amigo psicólogo Richard de León. Queda a sus órdenes él, está también en Neurosis Colectiva para cuando lo quieran contactar y todo. Ya saben que igual se está como que prestando su tiempo, su espacio y todo para dar su opinión. Ustedes saben que en algunos programas se ha dado como que un cuadro clínico o algo así. Yo se los he comentado que es como que para despejar lo que sí es y lo que no es, porque lo que se busca acá también no tal vez no es desmentir, sino que orientar a las personas de que cuando tengan ese tipo de experiencias, sucesos y todo, no se dejen llevar tanto por uno mismo, ni por el amarillismo que tiene mucho, por ejemplo, material paranormal, y sepamos ya discernir qué es, qué no es, por qué es. Y aquí pues estamos tratando de darle luces a todo lo que es el aspecto paranormal, que no solo, por ejemplo, parapsicología, todo el asunto sino que tomar estas ramas de la ciencia, de la psicología y aterrizar más los términos. Espero que también les haya quedado un poquitito nutridito el tema. Nos vemos en otro episodio. Yo me despido. Ya saben que pueden buscarnos en Cosmocriaturas, en Facebook, Twitter, en Instagram y mandar sus relatos con el nombre del episodio que vieron. Y cualquier cosa, patrocinio, opiniones, comentarios a cosmocriaturas@gmail.com. Chao. Chao.